Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo están toda la comunidad de Respirando con Valor que nos sigue? Bienvenidos a una emisión más, a un Facebook Live. El día de hoy estamos todos los Facebook Live son maravillosos para nosotros, pero el día de hoy tenemos un invitado. Les quiero dar las gracias a todos por seguirnos, a los pacientes, a los familiares. Estos programas son hechos para ustedes y quiero presentarles a un médico que seguramente ustedes conocen y los que no, les va a encantar. Es el doctor Jorge Alatorre. Él es el doctor, es oncólogo médico dedicado a tumores de tórax. Doctor Alatorre, bienvenido. Lau, qué gusto estar contigo, qué gusto estar con toda tu audiencia. La verdad es que siempre colaborar con Respirando con Valor es un gusto enorme porque sé toda la labor tan bonita que hacen y pues un gusto poder pues rebotar todo este tipo de información con pacientes, con sus familias. Entonces espero que les sea a todos de utilidad. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a platicar un poquito del doctor Alatorre. Él es internista y oncólogo médico, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Tiene una alta especialidad en torácica en el INER, avalada por la UNAM. Actualmente es jefe de servicio de oncología torácica, donde también es profesor del curso de alta especialidad en oncología torácica, de igual manera avalado por la UNAM. Y es profesor adjunto al curso de neumología. Por cierto, feliz día del maestro. Como investigador, el doctor también ha participado en diversos ensayos clínicos en oncología torácica, principalmente enfocados en terapias dirigidas e inmunoterapias, tema que vamos a ver hoy muy a fondo. Y pertenece a varias sociedades médicas como son ASCO, ESMO, IASLC y SMEO. También tiene como formación adicional un diplomado en alta dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección, IPADE, un diplomado en alta en estrategias y calidad en investigación científica por el TEC de Monterrey y en inteligencia artificial por el Massachusetts Institute of Technology. Doc, bienvenidísimo entonces. Un currículum maravilloso y muy amplio. Cuéntenos, por favor, ¿cómo llega usted hasta aquí? ¿Cómo decide dedicarse a esto? Híjoles, pues miren, yo las que estaba, voy a empezar desde que estaba bien chamaco, a ver si no los aburro, pero estaba yo en la No, dele, preparatoria dele. y me fui a Puebla, empecé la preparatoria ya, estaba yo en Ciudad de México. Y pues estaba medio aburrido y por azares del destino me metí en unas ambulancias. Y la verdad es que me encantó la medicina, entonces ahí me metí de médico. Y después, ya que terminé medicina general, me fui a hacer medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y ahí me enamoré, curiosamente, primero de la neumología, que me gustaba mucho. Por estar en neumología, se me ocurrió rotar en oncología y me enamoré 10,000 veces más de la oncología. Y después, por azares de la vida, empezaron a haber avances muy interesantes en oncología de tórax, particularmente en cáncer de pulmón. Casi cuando yo empecé a estudiar oncología, entonces me hizo muy interesante la forma en cómo podías ayudar a los pacientes, los avances que había, algo que vamos a platicar un poco que tiene que ver con cosas ya muy moleculares, que eso es, pues va a ser interesante para mí cuando estaba aprendiendo y luego decido hacer una alta especialidad, que soy el primer médico en México que hace una alta especialidad en cáncer de pulmón. Y pues, y entonces así empezó todo ese camino que se hizo muy interesante y ha sido y sigue siendo un área de interés para mí porque así como ustedes también hemos podido ver este nicho para poder ayudar a muchas personas que padecen enfermedades y sobre todo también buscar empujar algo de la prevención que ya platicaremos más adelante. Perfecto, buenísimo. Entonces, desde chiquitito usted ya sabía lo que quería y la vida lo fue llevando a esta situación tan bonita porque es una dedicación increíble. Doc, el tema que queremos abordar el día de hoy es hablar sobre los tipos de cáncer de pulmón. ¿Cómo son? Porque cuando pensamos en cáncer, pensamos como en nos vamos a morir, todo es lo mismo. ¿Qué pasa con el cáncer de pulmón? Bueno, voy a hablar más o menos primero
es que a todos, o sea, cuando nos hablan de una enfermedad, por ejemplo, cuando nos explican COVID, pues uno entiende que COVID es una cosa, ¿no? Obviamente el COVID se divide en diferentes etapas, ¿no? El que está asintomático, leve, moderado, grave, ¿no? Entonces, algo así pasa en cáncer de pulmón también. Pero generalmente cuando tenemos COVID entendemos que es solo una enfermedad y hay diferentes etapas de la enfermedad. Ahora, el cáncer de pulmón, algo que ha sido interesante que hemos aprendido, es que suena que es una enfermedad, son células que se desarrollan en el pulmón que son de cáncer. O sea, células de nuestro cuerpo que se acaban enfermando y que generan células enfermas y que tienen pues, unas capacidades que normalmente las células no tienen, que es crecer como locas y poder migrar de un sitio a otro y algunas otras características que hacen al cáncer muy, muy complejo, ¿no? Pero bueno, lo entendemos como una enfermedad oncológica como cualquier otra enfermedad oncológica, pero algo que es importante saber del cáncer es que cuando empezamos y estamos todos en un momento antes de estudiar yo medicina, pues pensaba que esto era una sola enfermedad, lo escuchas y piensas que es una enfermedad. O el cáncer de pulmón se divide en algunas enfermedades por lo que nosotros le decimos que es la histología. Cuando se hace el diagnóstico no se hace no se hace, por ejemplo, por la imagen, por una placa, nada, sino que los doctores van y hacen una biopsia, que es tomar un poquito del tejido que está enfermo y analizarlo a través de un microscopio con expertos que son los patólogos, que el patólogo para nosotros es como el auditor, más bien es como perdón, es como el notario, ese cuate que nos va a decir esto es así, ¿no? Este diagnóstico es este. Entonces, cuando lo ven en el microscopio, nos dicen, esto puede ser un cáncer de células pequeñas o un cáncer de células no pequeñas. Entonces, ahí se subdivide en dos. Pero la cosa es que se subdivide en muchos grupos. Algunos de ustedes son pacientes o algunos de ustedes son familiares de esos pacientes o amigos o que conocen a alguien con esta enfermedad. Y el cáncer de pulmón, para aclarar, el de células pequeñas y el de no pequeñas son enfermedades completamente diferentes, aunque son cáncer de pulmón también. Entonces, por eso se clasifican diferente y no tiene nada más que ver con que unos sean células chiquitas y otros más grandes. Pero así se subdividió históricamente para que lo pudiéramos entender mejor los médicos. Pero conforme se fue avanzando la medicina, así como han estado viendo que los teléfonos inteligentes, bueno, el teléfono que yo conocí al principio, que era de las rueditas, a lo que tenemos ahorita de teléfonos inteligentes, pues también fuimos entendiendo que ese cáncer de pulmón de células no pequeñas se dividía en más grupos. Entonces, algunos a lo mejor, si son pacientes o familiares, van a haber escuchado que la enfermedad se llama adenocarcinoma en el no pequeño. O sea, que os voy a quitar el de células pequeñas y los que tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas se divide en adenocarcinoma, que es el más frecuente. En este particularmente podemos encontrar gente que también no fumó. O sea, todos podemos encontrar gente que no fumó, pero en este es más frecuente encontrar gente que no fumó. La mayoría del cáncer ya platicaremos un poco de factores de riesgo, pues se asocian a tabaco, pero la adenocarcinoma puedes encontrar muchas más personas que no fumaron. Ahora, otro que llamamos escamoso o epidermoide y otro que se llama de células grandes. Ahora, algo que sucedió todavía después, a ese adenocarcinoma, que es el más frecuente, y que algunos te conocen a ti, Lau, y al grupo de respiración, porque han estado apoyando con medicina personalizada, pero ese adenocarcinoma para nosotros es como un nombre, y ya aprendimos a poner un apellido. Ese poner un apellido en la actualidad es como de los avances más importantes que ha habido, no nomás en oncología, sino en toda medicina. Porque ese adenocarcinoma se subdivide ahora por lo menos en unos 9 subtipos hasta el momento, de alteraciones moleculares que tiene ese tumor, ese adenocarcinoma. Entonces, decir que es adenocarcinoma, pues ya no es suficiente, sino que le tengo que poner un apellido que dice, Rodríguez, Pérez, Juárez, que nosotros decimos EGFR, ALK, NTRK, ROS1, METEXON 14, RED, BRAF, Carras. Entonces, hay un apellido, y ese apellido, porque si se lo imaginan como si fuera el Rodríguez o el Pérez, entonces la cosa es que ya tenemos medicamentos, que ya platicaremos más adelante cuando hablemos de tratamientos,
Pero esa diferenciación de que estas son diferentes enfermedades, o no es el carcinoma no es lo mismo, sino que es una enfermedad diferente a la que tiene el apellido Pérez, al Juárez, al Rodríguez, y que yo puedo tratarlos con una medicina muy, muy, muy dirigida, que la mayoría son pastillas inclusive, que van y atacan esa alteración específica. También están los pacientes, que es como un 50%, que no tienen ningún apellido. Entonces, en esos que no tienen apellido usamos unas medicinas diferentes. Pero sí es importante entender la complejidad, que yo sé que para la audiencia a lo mejor es complicado, pero como sé que muchos son pacientes y familiares y todo, es importante como aclarar esa situación, porque me dicen, ¿yo qué enfermedad tengo? No, pues es cáncer de pulmón, sí, pero ya nosotros queremos saber cuál cáncer de pulmón y cuál es el apellido para poder darnos a entender exactamente eso. O al momento del diagnóstico, dicen, es que me acaban de diagnosticar un cáncer, necesito tratamiento ahorita. No, espérate, faltan todavía unos pasos que tenemos que entender. Entonces, el cáncer de pulmón, lo que voy es que es una enfermedad compleja, porque si fijan, no es una enfermedad, son muchas enfermedades que las englobamos y le decimos cáncer de pulmón para facilitarnos la vida a todos, pero pueden ser muy diferentes. Ahora, algo de lo que también me preguntas que es importantísimo, que lo comentaba yo como las etapas del COVID, ¿no? Es que hay personas que, por ejemplo, se les detecta un tumor sin que tengan síntomas. Es como el COVID de una persona que no ha desarrollado síntomas, pero que sí puede contagiar, por decirlo algo, que es el COVID de una persona asintomática. Pues bueno, también resulta que podemos encontrar a personas que antes de que tengan síntomas, y eso le decimos que son tumores muy pequeñitos. Le decimos que es una etapa 1 o una etapa 2. Muchas veces lo habitual era encontrar a esas etapas muy tempranas antes de que den síntomas en personas que a lo mejor les dio apendicitis o fueron por gastritis con el doctor y le hacen una radiografía y sí, pues ven que está todo muy bien, pero que hay una bolita en el pulmón que no debería estar ahí. Entonces, esas etapas tempranas generalmente son pacientes que se podrían operar y tratar, pero si se fijan es raro encontrar personas en etapas muy tempranas porque ya cuando la mayoría acude con nosotros es porque ya habían tenido tos, falta de aire, bajado de peso o algo. Entonces es raro encontrar pacientes en etapas tempranas hasta hace apenas unos pocos años que se aprobó hacer en fumadores, porque como les digo, esta enfermedad puede ser de fumadores en el 85%, pero hay un 15% de personas que nunca fumaron. Entonces, hay otros factores de riesgo también que pueden ser la contaminación, la exposición al humo de la leña, que son, por ejemplo, vemos muchas señoras que durante su infancia cocinaban muchísimo con leña, y es algo, se hace un daño parecido, aunque no igual, al de una persona que fumó. Entonces, que eso puede ser un factor. Hay otro que se llama radón, que es como algo que está en el subsuelo, que no medimos generalmente, y que puede ser causa de cáncer de pulmón. El asbesto también puede ser causa de cáncer de pulmón. En fin, la verdad es que hay otros factores, pero el principal sigue siendo el tabaco. Pero pues bueno, entonces para esas personas que fumaron, ya está probado, cuando fumaron mucho y tienen más de 50 años, está probado hacer una tomografía de tórax de baja dosis con el objetivo de que no nos esperemos a que un cáncer de pulmón aparezca ya con síntomas, sino que lo podamos detectar cuando la enfermedad está tan chiquita que lo que puedo hacer es quitarla, como cuando han escuchado muchos del cáncer de mama, que un cáncer de mama, pues le quitas el pedacito de mama a la señora y se puede curar. Entonces, algo así igual en el pulmón. La cuestión del pulmón es que no se palpa, antes no había esta tomografía de baja dosis, sino que es como la mastografía en mama, ¿no? La analogía es como una forma de detectar temprano un cáncer de pulmón en una persona que no tiene síntomas. Entonces, ahorita eso está probado y nos permite detectar esas etapas tempranas. Pero antes la verdad es que estaban reservadas a que pues, era un hallazgo en algún padecimiento diferente, pero que se encontraban con una bolita. Entonces, esa es la etapa 1 y la 2. Generalmente hay una etapa que es la 4, voy a brincar hasta la 4, que es cuando ya hay metástasis hacia otros órganos. Eso quiere decir que metástasis, los doctores le decimos a cuando viaja el tumor, si se origina en el pulmón, que viaje, por ejemplo, a los huesos o que viaje al hígado. Que no quiere decir que sea un cáncer ahora de hígado, no, es un cáncer de pulmón, pero que viajó al hígado, que viajó a los huesos, o a cerebro o a algún lado. Entonces sigue siendo las mismas células enfermas que se originaron en el pulmón, pero que ya tienen la capacidad de viajar. Es una etapa 4.
Ahora, la etapa 3, que me la brinqué a propósito, tiene que ver con que el viaje que han hecho las células de cáncer es sobre todo hacia ganglios que están en la zona entre el corazón y los pulmones, que nosotros le decimos mediastino. Pero eso hace que sea una enfermedad como entre la etapa temprana y la etapa avanzada, que decimos que es una etapa locorregional, la etapa 3, y que es complicada. Entonces, pero más o menos así se entiende el cáncer. Y la cuestión es que el cáncer de pulmón, si se detecta a tiempo, pues se puede curar. Porque como decías tú muy bien al principio, es que pensamos que cáncer de pulmón es una sentencia de muerte, y ya platicaremos con los nuevos tratamientos, inclusive en enfermedades avanzadas hay buenos resultados, pero en etapas tempranas, mientras más temprano lo encontremos, pues es una posibilidad de quitar la enfermedad, de curar a un paciente, entonces, de una enfermedad que es compleja, ¿no? Y que algo que es importante mencionar es que pues es un problema de salud a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí es importante que todos pongamos de nuestra parte para poder ver cómo podemos ayudar a detectar esta enfermedad de forma temprana. Y la otra cosa que es importante es que si alguien fuma, pues digo, es de algo que es muy personal, pero buscar no fumar tanto por esa persona, por el daño que se va haciendo, y por los demás, que también sabemos que el tabaco de segunda mano, pues puede favorecer un cáncer de pulmón, inclusive en una persona que nunca fumó, pero que está expuesta al humo del cigarro de forma, pues decimos, de segunda mano, sé que alguien está fumando, como ese fumador pasivo que decimos. Entonces, eso es algo que todos ustedes, como sociedad, nos pueden ayudar a empujar, ¿no? Ok, perfecto, doctor. Dos cosas rescatables. Bueno, creo que son muchas, pero para los pacientes creo que es algo muy bueno, que en cuanto los diagnostiquen, sepan el nombre y apellido del padecimiento que tienen. Ajá. Porque una vez con eso, va a saber buscar información, acercarse con sus médicos para saber qué posibles tratamientos hay. Ahorita más adelante vamos a hablar de lo novedoso y del gran avance que ha tenido justo los tratamientos para el cáncer de pulmón. Y la otra, en esta parte del diagnóstico oportuno, porque no me quiero ir allá, creo que es importante esto, ya que estamos, hay pacientes que ya lo tienen, hay familiares que ya tienen al paciente, ¿qué pueden hacer los de alrededor? ¿Cómo voy? ¿Cómo me detecto? ¿A quién se lo pido? ¿Cuántos años necesito? ¿Qué se requiere para esta detección oportuna? Sí, mira, algo que es importante lo que estás comentando, normalmente el fumador empieza con un rollo como social, ¿no? Entonces es raro que uno empiece a fumar solito en su cuarto, es rarísimo. Entonces, casi muchos de los que fumaron tienen o amigos o familiares que también han fumado. Entonces, cuando las personas cumplen más de 50 años y llevan mucho tiempo fumando, o sea, no es como que prendí un cigarro ayer a los 49, ya cumplí 50, necesito hacer un estudio, pues obviamente no. Pero si llevo muchos años fumando, la mayoría empieza por ahí de una como adolescencia tardía, por ahí de los 16 años, entre los 13 y 16 años. Entonces, y resulta que ya tienes 50, llevas casi toda tu vida fumando. Entonces, sí conviene asesorarte con un médico para ver si tienes ese riesgo. Digo, a lo mejor un cigarro al día no requiere que se evalúe uno, pero la mayoría es como media cajetilla, una cajetilla. Entonces, sí conviene hacerse una evaluación cuando pasas de los 50 años, y la verdad es que se sorprenderán, pero es una tomografía que hay sitios que son de bajo coste, por ejemplo, o sea, no tienes que ir a un lugar súper sofisticado y todo, donde la tomografía cuesta 1,200 pesos, que sé que no es regalada, obviamente, pero sí es algo que se hace una vez al año. Entonces, si aunque lo hayas dejado de fumar hace poquito, pues sigues teniendo ese riesgo, y conviene ir con un neumólogo para que pueda estarte llevando ese seguimiento de forma anual. Y por eso todas esas personas que han fumado más de 50 años y que sobre todo que fumaron de forma muy intensa, ellos son los que se tienen que hacer la tomografía de baja dosis de forma anual, porque eso nos permite hacer lo que les decía. Se pueden hacer muchas cosas y ya platicaremos cuando se detecte un cáncer avanzado. Pero
pero la verdad es que donde hay más éxito, y también ha habido mucha innovación en la actualidad, ya platicaremos también de eso, es cuando detecta un paciente de forma temprana. Entonces, si se detecta un paciente de forma temprana, pues se pueden hacer muchas cosas con el objetivo de curar. La verdad es que en la etapa avanzada el objetivo no siempre es curar, aunque a veces en casos muy no tan frecuentes se puede pensar que hay pacientes que podrían estar curados de una enfermedad avanzada, pero lo que casi siempre busco en la etapa avanzada es un control, que lo que buscamos es un control duradero, como otras enfermedades crónicas importantes que hay, que se han podido ir cronificando en el tiempo, pues el cáncer de pulmón, dependiendo justamente de todos los subgrupos que les había platicado, pues resulta que nos está permitiendo un control duradero de la enfermedad, pero al final la mayoría no se logran curar. Entonces se van controlando, tiempo variable y todo. Por eso empujar eso, y más aún si, por ejemplo, tienes un familiar de primer grado que tuvo cáncer de pulmón, o si ustedes, por ejemplo, son los pacientes y sus hijos, o sea, familiares de primer grado, están fumando, el riesgo que tienen los hijos es mayor al de una persona que no tiene un familiar que haya fumado. Entonces, sí es como hacer conciencia y empujar eso de que dejen de fumar y que si ya cumplieron 50 años sabemos que fumaron, los amigos y familia, pues la verdad es que la tomografía, a diferencia de, digo, perdón la comparación, pero el Papá Nicolau o la mastografía que lastiman un poquito o incomodan un poquito, aquí te meten en una como mesita y la mesita lo que hace es que te mete y te saca. Y tardas un minuto, no te tienen que poner ni un suero ni nada, te levantas y te vas. Entonces, no es como que te lastime, tampoco es como un motivo de que chin, es que porque fumé, me tengo que, pues, o sea, como que me sienta mal conmigo, ¿no? O sea, de que tengo que irme a evaluar y todo. La verdad es que para nosotros los médicos es una fortuna y una bendición poder detectar personas en etapa temprana. Y lo digo por el mismo paciente, el beneficio del paciente y el beneficio, pues, a todos los que pues, están alrededor del paciente, todos los que quieren al paciente. El paciente nunca viene solo. Algo que también vemos, y ustedes, Lau, lo ven muchísimo más, es cómo es ese involucro y ese apego del apoyo que viene de la familia, de los amigos, de que pues es raro ver un paciente solo, ¿no? Gente vienen todos muy acompañados. Entonces es una enfermedad que afecta al núcleo familiar. O sea, entonces creo que si se puede detectar a tiempo, si se puede prevenir, quitando el tabaco, pero si no detectar a tiempo, como tú dices, una detección oportuna con le decimos tamizaje, que es el nombre como que hace el Papa Nicolau y la mastografía y todo, un tamizaje de cáncer de pulmón, o screening, que es así como lo decimos en inglés, pero la verdad es que creo que se puede empujar. Ustedes como pacientes y familiares, pues si detectan algo nos pueden contactar para asesorar un poquito más, aquí en Respirando con Valor y conmigo también, y poder buscar alguna estrategia que sea, o sea, no, idealmente no costosa. A veces puede hacer instituciones de salud pública como donde estoy en el INER, para no derechohabientes puede ser sin costo completamente, y hay otras zonas, si son de fuera de la República, donde el costo puede ser muy accesible. Les digo, con estos 1,200 pesos que a veces sale mejor que te lo hagas en tu comunidad, a venir hasta el DF y regresarte, que te sale lo mismo o Claro. más. ¿Mm? Buenísimo. Entonces, aquí invitamos a todas las personas y público en general que si fumaron, no estamos juzgando a quienes fuman. Son situaciones, sabemos que es una enfermedad, sabemos que a veces es complicado, pero sí es importante que todos chequemos nuestra salud. Y esta parte del tamizaje, esta parte de la detección oportuna, tiene la pauta, tiene las puertas abiertas y pues podemos hacer algo bueno para mejorar nuestra salud y para detectarnos de manera oportuna. Nada más esta es como la invitación al público entonces. De acuerdo. Doc, en estos tipos de cáncer de pulmón, usted mencionaba que hay algunos que se originan por fumar, otros porque no. ¿Hay algunos tipos de cáncer que son más agresivos que otros? ¿Hay algunos que se investigan más? ¿Qué pasa en esto? Esa es muy buena pregunta, porque ahorita platiqué de muchos subgrupos, pero hay un tipo de cáncer de pulmón que es como, que puede ser complejo, y ahorita les explico por qué.
Es el cáncer que les digo, el 15% del cáncer de pulmón es el de células pequeñas. Entonces, ese cáncer de pulmón es complicado porque es un tumor que crece rápido. Entonces, ese generalmente lo encontramos ya muy avanzado en la mayoría de pacientes, pero ese crecimiento acelerado, obviamente, o sea, ese se asocia mucho al tabaco, muchísimo. Entonces, a diferencia del adenocarcinoma que se asocia a fumadores, pero también es un número importante de no fumadores, pues en células pequeñas, la gran mayoría, si por muchos, son fumadores. De repente hay alguno que es no fumador, pero es como algo poco frecuente. Entonces, estos tumores crecen súper rápido. Entonces, por eso la quimio, cuando se da tratamiento, puede ser exitosa muy bien al principio y luego lo que se busca es controlar. Pero ese quizá de todos los tumores es pues de los más agresivos. Y algo que es importante, pues bueno, ya platicaremos de avances y todo, pero también ha habido avances en esta área. La verdad es que todo el cáncer de pulmón se ha hecho un área de mucha investigación. Por lo que les comento, es una enfermedad que, bueno, algo importante que con lo que platicamos previo, voy a hacer un paréntesis, con lo que platicamos previo es una enfermedad que se puede prevenir en muchos por el tabaco. Si no hubiera tabaco, pues otro cantar sería y sería un problema de salud más pequeño. Pero entonces, pero al ser un problema de salud, también esto ha generado que haya mucha investigación. Y algo que sucedió en cáncer de pulmón, que desafortunadamente no pasa en otros tumores, es que esta investigación ha dado mucho éxito. O sea, se han aprobado como 24 terapias dirigidas, como otras 12 inmunoterapias, antiangiogénicos, ya platicamos, son nombres raros, luego los explicaré más adelante. Pero ¿cómo es que todos los tratamientos que se están desarrollando en cáncer de pulmón, o sea, ha sido una brutalidad? Ya quisiéramos que en cáncer, otros cánceres como páncreas, que casi no ha habido avances en muchos años, otros tumores, hubiera, aunque sea el 20% de avances de lo que, o el 10% de avances de lo que pasó en pulmón. Entonces, por eso pulmón, aunque sea una enfermedad que conocemos de tiempo, para muchos sigue, es como algo nuevo, porque cada vez detectamos que ahora hay esta alteración molecular y se trata con esto, o hay este nuevo medicamento que resulta que está siendo muy eficaz, que salió uno recientemente para células pequeñas, que también está siendo muy eficaz. Entonces, hay cosas que se pueden encontrar. Y algo que es importante y también tocaremos más adelante para que nos aguanten un rato, es que a través de investigación no nos importa, o sea, hay cosas que son costosas, a veces el sistema de salud no los puede proveer, pero hay cosas que son muy costosas y que no te preocupes, o sea, como paciente, familiar, tienes que acercarte, pues con alguien que te pueda orientar, porque hay veces que por proyectos de investigación o algún programa de acceso temprano a tratamientos y todo, se pueden dar sin costo medicinas que pueden costar una millonada. Entonces, la cosa es que sientan ustedes y que este tipo de foros, que por cierto les agradezco mucho la invitación, pues permitan explicarles a ustedes que, o sea, esta parte de salud que muchos médicos estamos empujando en el país, es para poderles dar acceso a todos ustedes a lo mejor. No siempre tenemos los protocolos, no siempre tenemos cosas, pero créanme que México se ha posicionado fuertemente en todo este tipo de, de estrategias para buscarles acceso, ¿no? Y la verdad es que ha sido como, pues si ha habido tantas aprobaciones, quiere decir que ha habido muchos cambios y muchas cosas buenas que se han realizado a través de investigación. Entonces, pues bueno, que se queden con esa tranquilidad de que también, si tienes IMSS, no tienes nada, etcétera, tienes seguro privado, aún así puedes tener acceso a muchas cosas muy buenas. Con las opciones, hay opciones gracias a la investigación. Doc, hablando de estos tipos de cáncer, ¿cómo son los tratamientos del cáncer de pulmón? ¿Cómo han sido? Me gustaría aquí que nos platique un poquito en la historia, cómo han sido durante, o cuáles han sido los convencionales durante mucho tiempo, y que nos comente cómo han sido estos nuevos tratamientos debido a la investigación tan ardua y tan constante. ¿Cómo son estos tratamientos? ¿Qué tipo de tratamientos hay para el cáncer de pulmón? Sí, es una súper pregunta porque, digo, la quimioterapia es uno de los tratamientos que era el pilar en etapas avanzadas. Ahorita ya no es 100% el pilar porque hay terapias dirigidas e inmunoterapias, pero estas terapias dirigidas ahora pues, se pueden combinar con quimioterapia y que ha dado resultados, la verdad es que muy buenos esas combinaciones,
Pero entonces primero tengo que hablar del grupo de la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? ¿No? Que es como algo que muchos a lo mejor nos hemos topado con algún familiar que ha recibido quimioterapia. Yo en mi familia, por ejemplo, mi papá tuvo cáncer de recto, estuve más o menos con rollo de la quimioterapia. Y lo que sí no sabes cómo funciona y uno cree que todo es como muy agresivo, porque así lo tenemos. O sea, la quimioterapia está como un poco, pues, satanizada, ¿no? Y es que ha sido un proceso y tienen que entender todos, ¿no? O sea, así como les dije ahorita el ejemplo del teléfono, de los avances, también la quimioterapia ha ido madurando de los 80, por ejemplo, para acá, que en los 80 fue cuando se probó la primera quimioterapia en cáncer de pulmón. Entonces, pero de esa quimioterapia, lo que tenemos ahorita de quimioterapia, que la quimioterapia nos habla de medicinas que atacan a la célula tumoral en el momento que el cáncer, por ello, se está dividiendo, son células que están dividiendo de forma continua, acelerada y todo. Entonces, la quimioterapia lo que hace es que en un momento de la división de la célula, agarra y se las echa, ¿no? Entonces, esa es la quimioterapia. A veces para poder lograr cierto éxito se requieren, depende del tumor, 2, 3, 4 quimioterapias para poder ser exitoso. Ahora, mientras más agregues un medicamento de quimioterapia, pues vas a tener más efectos tóxicos. ¿Por qué? Porque las células que se dividen rápido, pues obviamente con el cáncer le pegas, pero también tienes células en tu cuerpo, que es en la mucosa, el tubo digestivo, por ejemplo, que tienes pues en la mucosa gastrointestinal, o sea, la capita de más acá está la que nos podemos tocar aquí, en la boca, es la mucosa. Y eso está de todo nuestro tubo digestivo, lo tenemos. Pero son células que se recambian muy rápido, entonces por eso, si yo pongo quimioterapia, pues también le pego estas que se dividen rápido. Y puede haber náusea, vómito o diarrea, ¿no? También tengo mis defensas y todas las células de la sangre son células que se dividen rápido. Entonces, obviamente es frecuente que se bajen las defensas. Eso ya luego platicamos de algunos mitos de que hay alimentos que te suben las defensas y cosas raras que no funcionan, pero se anuncian como si lo hicieran. Entonces hay que tener más cuidado con eso, pero sí la quimioterapia puede bajar las defensas, puede hacer náusea, vómito por eso, y puede en algunos casos tirar el pelo. Ahora la quimioterapia de cáncer de pulmón, particularmente la que es de adenocarcinoma, de la que es el más frecuente, es una quimioterapia que es súper tranquila. O sea, es raro que te baje las defensas, es raro que te genere náusea, pero como todos, si aquí hubiéramos 10 personas o 10 Jorges a la torre, pues a lo mejor a 5 les va increíble, que no sienten nada, a 3 les va más o menos con un poquito de náusea, y a lo mejor uno tiene un poquito más síntomas, no más náusea o puede tener un poquito de vómito. Pero en general son como los tratamientos de quimioterapia para cáncer de pulmón bien tranquilos. Hay uno que es el de células pequeñas, que sea un tratamiento diferente con el topocio platino. Ese sí puede tirar un poco el pelo, puede generar un poquito más baja defensa. Estos pues se dan medicamentos que suben las defensas. Pues sí hay medicamentos aprobados que suben las defensas, que son como vacunitas. Entonces, a diferencia de lo que les decía, ¿no? Que si algunos que no voy a decir marcas, pero ya los conocen seguramente, que son como liquadics que te suben las defensas, que no sirven. Entonces, pero bueno, entonces hay variedades, pero gente para los tumores más frecuentes, particularmente el de células no pequeñas, que son adenocarcinoma escamoso y células grandes, las quimioterapias son bien toleradas, o sea, se las puedes usar en personas de 80, 90 años. Ahí lo que nos importa cuando damos una quimioterapia tiene que ver con la funcionalidad de la persona. Entonces ahí la edad es un adorno, es un número. A veces la cuestión es que con la edad pues vienen algunas enfermedades, ¿no? Adicionales que hay que estar vigilando, pero la edad per se es un número. Entonces, lo que me preocupa es qué tan debilitada está la persona por culpa del cáncer, porque a veces hay tratamientos que si la persona está muy, muy, muy debilitada, no los puedo dar. Porque si no está comiendo y está muy débil, la quimioterapia le puede hacer que deje de comer y que se ponga más débil. Entonces no estoy logrando mi objetivo. Entonces son cosas que tengo que tomar en consideración, pero ese es un grupo de medicamentos interesantes y que también es importante entender que la mayoría de quimioterapias, en caso de poner otra vez recalcar, son muy bien toleradas por la gran mayoría de pacientes y les permiten a muchos después de pongo la quimioterapia, digamos, hoy, y al tercer día puede haber un poquito de cansancio, un poquito de náusea que dura 3 días
y se quita y la persona regresa a sus actividades prácticamente normales. Entonces, para que no tengan miedo, porque luego dicen es que quimioterapia no quiero, doctor. A veces véanos a nosotros primero como aliados, porque yo cuando voy con un abogado, contador, lo que sea, yo no le digo lo que quiero que me dé, ¿no? Pues voy para que me asesoren y qué es lo mejor. Ahora, obviamente, si me dice, no, pues sí, pero riesgo de que, el abogado, riesgo de que, no sé, pierdas todo tu dinero, o pierdas tu casa, o pierdas esto, es altísimo. Ah, bueno, pues ya, entonces ya no me gusta, ¿no? Que eso se los explicamos, pero nunca hay esos riesgos con esta quimioterapia, de que algo malo, terrible pase. Siempre pueden pasar algunas cosas, pero son muy, muy raras. Entonces, gente, son cosas que se presentan menos del 5% de pacientes. Entonces, hay como esa seguridad. Pero el grupo de oncólogos médicos, cuando ponemos quimioterapia, vamos a estarlos pues viendo laboratorios y viéndolos a ustedes para ver cómo van tolerando el tratamiento, ¿no? Cada 3 semanas, que es como se ponen estos esquemas, más o menos. Entonces, ese es como que el primer grupo. No sé si, ¿cómo ves? ¿Lo ahí quedó más o menos claro? Está buenísimo. Creo que es muy claro para los pacientes y sobre todo quitarles este miedo de que la quimio de cáncer de pulmón arrasa como con todo esto. Creo que es algo súper importante para ellos. Sí, entonces ahorita, si tienen preguntas, a lo mejor pueden ahí mandar algo al chat. Y la cuestión es de que va a pasar con un segundo grupo de medicamentos. Entonces, la quimioterapia a veces se usa en etapas tempranas, cuando hay riesgo de que regrese la enfermedad, y donde es muy famosa es que en etapas cuando ya hay metástasis, obviamente no podemos operar. Si una persona tiene varios tumores en su cuerpo por el cáncer de pulmón, pues no se puede quitar los pulmones, pero sí damos medicamentos como esta quimio, que llega, se distribuye en todo el cuerpo y le pega a todos los tumores. Pues es un medicamento que en sí el estándar ahorita ya dejó de serlo parcialmente, porque la verdad es que ya está acompañando tratamientos de los nuevos, ya acompaña la quimioterapia. Ya no es el principal, sino el principal resulta que son las terapias dirigidas o las inmunoterapias, pero curiosamente la quimioterapia ha venido a fortalecerlas. Entonces, no es raro que lo reciban a veces en conjunto. Pero entonces es importante primero hablar de la quimioterapia. Ahora voy a hablar del segundo punto, creo que de la medicina, de las terapias dirigidas, ¿no? Que creo que es algo como importante, que les decía yo que no todos los tumores, pero particularmente sí el más grande de los de células no pequeñas, que es el adenocarcinoma, y el de células grandes, que es uno pequeñito, pero también tiene esas ventajas, es de que podemos encontrar un apellido molecular, como les ponía en un ejemplo hace ratito, que es un adenocarcinoma, que se apellida Pérez, o Morales, o Rodríguez, etc. Y que puede haber un tratamiento contra Pérez, Morales o Rodríguez. Muy dirigido, que generalmente son pastillas. Entonces, ya habíamos hablado de GFR-LK, que sé que algunos de ustedes que nos están escuchando puede que tengan esa alteración molecular. Y entonces damos tratamiento con pastillas, como ustedes lo han visto. La mayoría de estas pastillas número uno, es que son muy bien toleradas, ¿no? Pero lo que hacen estas pastillas es que, digamos que la célula de cáncer se enfermó también, pero tiene esta alteración molecular que lo que se determina es cuando dimos el tratamiento, es que analizamos el DNA de ese cáncer. El DNA lo podemos analizar por dos mecanismos. Uno, a través de la biopsia del tejido cuando se hace la muestra, ¿no? Se hace la muestra del tejido y podemos mandarse un análisis para buscar estos apellidos moleculares. Eso es importantísimo. Ahora, también podemos hacerlo en sangre. Entonces, eso de hacerlo en sangre es una belleza también, porque si no hay tejido suficiente, pues poder hacer en sangre un análisis donde encuentras DNA del tumor en la sangre y se manda a Estados Unidos, por ejemplo, para hacer el análisis, y cuando les digo Estados Unidos, mucha gente dice, no, porque esto va a estar carísimo y todo, también mediante mecanismos de investigación se les puede orientar para que no les cueste absolutamente nada. Entonces, pero la idea es que todo paciente con adenocarcinoma tenga esa información, cuando es un cáncer de pulmón, sobre todo avanzado, tenga esa información, porque de ahí depende si movemos un switch o no lo movemos. Entonces, eso es importante, porque de ahí, si ustedes no conocen, si ustedes tienen un adenocarcinoma y no saben un apellido molecular, a lo mejor los estamos tratando mal. Entonces, tenemos que saber ese apellido, porque a veces los switch, particularmente en gente que nunca fumó, eso es más frecuente en gente que nunca fumó y que tiene cáncer de pulmón de este tipo de adenocarcinoma,
pueden tener esos switch que si yo apago el switch, se apaga la enfermedad brutal. O sea, se cae y hace que la persona con una pastillita puede estar, responder de forma increíble al tratamiento. Entonces, esos switches es importante que ustedes sepan, se empoderen, lo comenten si quieren de repente con sus colegas pacientes, porque es importante para sus médicos tener esa información. Y esa información no cuesta. Entonces, se manda al mejor centro del mundo para hacer eso, pero no les cuesta un solo centavo. Entonces, es como importante que sepa que hay esas potenciales ventajas, pero sí es importante. Entonces, ya si nosotros entendemos que ese es el switchito y lo apagamos con pastillitas, las pastillas, por ejemplo, son súper bien toleradas. Tienen su costo, que son gente de alto costo, pero ahorita, por ejemplo, en lugares, en instituciones públicas, hay estos medicamentos. Y obviamente hay otros mecanismos a través a veces de investigación, hay mecanismos que sea sin costo. Entonces, ahí se tienen que acercar con su médico para que los oriente y vean, no nada más que tienen un apellido molecular, sino ahora viene el otro reto, el acceso. Pero esa parte de acceso podemos ayudar mucho también. Entonces, buscar alguna estrategia que les sea pues la mejor para poder ser tratados de la mejor forma, ¿no? Entonces, a veces no creen que es tan fácil, pero habemos varios médicos, que eso me gusta mucho de los oncólogos mexicanos, que nos estamos ahí rompiendo el alma para buscar junto con personas como Respirando con Valor, pues cómo poder dar acceso, ¿no? Cómo puede hacer las cosas mejor para ustedes, porque pues si algo que nos gusta a todos es levantarnos en las mañanas para poderlos ayudar y ayudar mejor. Entonces, eso es importantísimo que lo sepan. Y pues bueno, entonces, están estas formas y estos apellidos con estos medicamentos que son súper religiosos. Hasta aquí no habré hecho bolas a nadie de la U. No, de hecho le iba a decir que tenemos comentarios, si me permite leerlos Ah, y claro. continuamos con el tema, ¿le parece? Sí, sí. Nos comenta Soraya el Euseini. Doctora Latorre, ¿cómo lo puedo contactar? Al final vamos a pasar sus datos y ya sabremos cómo contactarlo. De todos modos, trabajamos muy de la mano con la doctora Latorre. Contactándonos en Respirando con Valor, también podemos tener este acceso. Sí, Nos algo dice importante, Laura López. perdón que los interrumpa, pero esa parte del contacto, si ocupan algún tipo de asesoría a través de Respirando con Valor, me dicen, vamos a sacar el teléfono de mi consultorio, pero mi idea es no cobrarles absolutamente nada, ¿no? Entonces, que sepan que hay forma de apoyarlos y nomás mientras lo vamos a través de Respirando con Valor y me digan que es a través de Respirando con Valor, porque vamos a sacar el teléfono del consultorio privado. Entonces, que se queden con la tranquilidad esa, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por tan bondadoso apoyo. Nos dice Laura López, ¿es normal que un paciente sin tratamiento aún se esté enfermando de gripa y temperatura? ¿Hay una correlación con esto, Doc? Bueno, eso es importantísimo porque el cáncer de pulmón, imagínense un tubo que se divide en dos tubitos y estos tubitos llevan a un pulmón aire y al otro pulmón aire también. Entonces, son tubitos. Cuando esos tubitos se afectan porque hay una bolita que está afectando el tubo, se acumulan secreciones, se acumulan cosas y entonces se puede hacer una infección, que esa infección puede ser una neumonía, si es en los pulmones. Entonces, eso sí puede pasar, ¿no? O sea, neumonías en los pacientes con cáncer puede pasar. Por aquí me están diciendo que es gripe. La gripa es de vías aéreas superiores y no tiene nada que ver estrictamente el problema del cáncer per se, que sí puede generar esas neumonías, que no sería raro que pase, pero no afecta a las vías aéreas superiores. Y la cuestión de las gripas, bueno, lo que dicen es que, hijo, es que está muy débil mi paciente, que las defensas, pero si todavía no ha empezado tratamiento, pues las defensas les aseguro que están muy bien, a menos que el paciente esté muy lastimado por la enfermedad, ¿no? O sea, que haya perdido mucho peso, que no esté comiendo, que esté prácticamente en cama, sin poderse mover. Entonces, pues a veces está un poco más susceptible, pero casi todas estas infecciones las agarramos por virus. Ahorita, en esta época, y sobre todo también saliendo de Oaxaca, afortunadamente va bajando el COVID, virus y sistema respiratorio, influenza y todo lo que vimos ahorita en diciembre a casi marzo, principios de abril, ha bajado muchísimo. Pero muchas de esas cosas no es como que es que se bajaron las veces y solito, ¿no? Se bajan, pues eso es que nos contagiamos, sobre todo
Si alguien tiene, luego pasa, ¿no? Que los niños son los nietos, etcétera, pues se van a la escuela y regresan con 10,000 cosas, entonces nos contagian. Entonces, nada, es como tener esa precaución a veces, pero las gripas en general no las veo muy relacionadas con esto, pero pues sí otras infecciones ya respiratorias más delicadas sí podrían tener relación y ser predispuestas por un cáncer de pulmón. Buenísimo. Laura López está bien atenta con nosotros, Doc, y nos pregunta, ¿se puede tomar la quimioterapia con gripa? Se puede con una gripa leve, sí. Yo generalmente si hay fiebre, ahí lo que me preocupa con la fiebre es que a lo mejor es una gripita normal. Entonces, si la persona tiene arriba de 38 grados de temperatura y tiene gripa, yo prefiero posponer el tratamiento una semana, ver el paciente, a lo mejor requiere algún antibiótico. La mayoría de las infecciones realmente son virales, el 70% son virales. Eso quiere decir que no requieren antibiótico. Pero hay algunas Súper. características que a los médicos nos hacen pensar que si es una infección bacteriana, que sí amerita antibiótico, entonces poder dejar algún tratamiento o dejar que la misma gripa, que dura como 5 o 7 días por mucho, mejore y entonces ya hacer esto, ¿no? Hay que también entender, hay un contexto diferente de la persona, ahorita que hablan de la gripe y se olvidó comentar, cuando es una persona que ha fumado mucho, puede ser que tenga también no nada más cáncer de pulmón, sino que tenga EPOC, enfisema o este tipo de enfermedades. El EPOC luego se caracteriza, dependiendo la gravedad del EPOC, por ciertas, le decimos exacerbaciones, que son cuestiones infecciosas que ameritan que el neumólogo lo vea. Ahora, hay muchas personas que tienen cáncer de pulmón y no han sido vistos nunca por un neumólogo. Entonces, y que fumaron. Entonces, ese tipo de situaciones hay que entenderlas que a lo mejor si una persona fuma mucho y está tratando cáncer de pulmón y nunca lo han visto un neumólogo, porque a veces a los oncólogos se nos pasa mandarlos con el neumólogo, sí es importante que los vea para ver si tiene EPOC, porque si tiene EPOC hay forma de ayudar a que disminuyan las exacerbaciones, hay tratamientos que ayudan a que uno respire mejor, se sienta mejor, oxigene mejor. Entonces, pues también es importante esa valoración, ¿no?, del neumólogo. Perfecto. Y con esta información también los invitamos a que se acerquen con su oncólogo para ver si existe esta posibilidad. Nos dice Amecat Claudia, excelente información, gracias Respirando con Valor. Lau, ay, muchas gracias, Clau, un besote. Nos dice Andrea Karina, es importante desde temprana edad crear conciencia que fumar no es un juego. Gracias, Doc, por la plática. Tenemos otro comentario de Lau. Los suplementos alimenticios, usted lo mencionó hace ratito, ¿son buenos? ¿Funcionan? ¿Los recomienda? Es que son buenos, pero gente, digo, lo ideal es que te vea alguien con experiencia en nutrición. Y más allá de la nutrición, por ejemplo, conocemos nutriólogos, pues están enfocados a nutrición de una persona sana, ¿no? Bueno, que si quiere subir de peso, bajar de peso y cosas de salud que, bueno, hay nutriólogos que son expertos en la parte de pacientes con cáncer, con los requerimientos que tiene un paciente con cáncer. Entonces, eso, lo ideal sería ver uno de ellos. Pero, pues generalmente luego en algunos sitios no hay acceso tan fácil a un experto porque no son tantos en el país. Entonces, pero uno te lo puede asesorar un poco. Y la cuestión es de que yo lo que sí, cuando una persona está comiendo perfecto, ¿no? A lo mejor el suplemento pues está un poco de más, ¿no? Si la persona está con el Okay. tumor súper bien controlado, súper medicina esta que les decimos personalizada, con pastillitas, y prácticamente pues haciendo su vida normal, comiendo normal, todo normal, pues generalmente mientras lleves su dieta normal no requieres mayor cosa. Pero si hay una situación de desventaja donde creció el tumor o estamos empezando, la persona casi no está comiendo, como comía antes y todo, entonces hay suplementos de diferente tipo, de esos licuaditos que no puedo decir nombres por aquí no regarla, pero, No. pero la cosa es que ya conocen muchos licuaditos. Hay para diabéticos, hay para, o sea, dependiendo de las necesidades de cada paciente, hay algunos suplementos que se pueden utilizar y son buenos. Entonces, eso creo que, pero ahí depende las necesidades de cada paciente, porque hay unos que buscan, y otra cosa que es importante, perdón, hay suplementos que te los venden como el milagro para tratar el cáncer o para subir defensas, que también muchos de ustedes los han escuchado. Créanme que eso no sirve.
Entonces, a veces, digo, si dijeran, este es un suplemento porque trae proteínas y esto, y si lo venden como suplemento, yo diría, bueno, pues lo puedes usar si quieres, ¿no? Pero cuando te lo venden con un pretexto de que es que esto es para el cáncer, para pacientes con cáncer, que eso te va a hacer, que las defensas y todo, eso para mí es un truco Claro, publicitario donde muchas personas, pues digo, al no saber y te ofrecen un producto medio milagro, entonces, pues caen dentro de ese juego que yo no les recomiendo, ¿no? Porque no está probado, que a veces son cosas que se hacen en institutos que son serios, mexicanos, pero pues no está probado en ninguna parte del mundo y en México no nos han demostrado que sirvan de absolutamente nada para eso. Ahora, como suplementos, estoy de acuerdo. Y si me permites, voy a hacerles un comentario que decían hace rato que fue súper interesante lo de desalentar a los chavos a que fumen. Ese es una de las cosas que creo que es chamba de todos nosotros, toda esta generación que estamos, espero que estemos escuchando, porque si algo podemos hacer, aunque tengamos, aunque por ejemplo, si tú fumaste y ya tienes cáncer, bueno, tú fumaste y fumas y eres familiar de alguien con cáncer de pulmón o simplemente todo eso, el motivo a veces por el cual conviene dejar de fumar es el ejemplo que le estamos dejando a los de abajo. Entonces, digo, para nosotros la bronca es que es una adicción, ¿no? No es fácil de controlar esas adicciones porque cuando hay ansiedad o hay problemas, pues estamos acostumbrados a regresar, ¿no? Lo dejan por periodos y todo. Y yo sé lo complejo, pero algo que tenemos que apostarles a nuestra gente, el ejemplo de que si yo como persona que influyo en mi familia, y me ven fumando, mi papá fumaba, por ejemplo, entonces, pues piensas que es normal, que es bueno, lo pruebas. Yo lo probé la primera vez a los 13 años. Entonces, pero mi papá fumaba un chorro, yo veía que era así como que un placer y todo. Afortunadamente no me gustó nada y no me enganché. Pero ¿qué pasa si yo mando, yo con el mensaje de mi papá, me lo hubiera estado, me hubiera gustado? Y por ver ese mensaje, en vez de ver un mensaje diferente de que esto no conviene, o sea, está accesible a ti y algún día tú lo vas a poder comprar, pero no te conviene. Entonces, es importante, ahorita estamos hablando de cáncer de pulmón, pero el causa número de muerte en el mundo es infarto al corazón, la segunda infarto al cerebro, la tercera EPOC y la cuarta cáncer de pulmón. Entonces, las cuatro se asocian al tabaco. Eso nadie te lo dice. Y ustedes a lo mejor tienen que buscar empoderarse ustedes para empoderar a los demás que los rodean. Y no es fácil, si tienen amigos que fuman o la esposa, esposo fuma, no es fácil, pero sí tienen que platicarlo. A veces no lo platicamos, pero creo que eso puede ser de ayuda. Y luego, si quieren algún tipo de apoyo también con Respirando con Valor, pueden verlo si hay algunas clínicas de tabaquismo que podían sugerir, ¿no? Ellos y que aún estando en la clínica no es fácil porque depende de ti, o sea, si quieres dejar de fumar depende completamente de ti y entendiendo que de ti no es fácil porque es una adicción, ¿no? Entonces, claro. pero que hay forma de intentarlo, hay forma de apoyar, hay forma de fortalecernos en esa parte, ¿no? Pero ayudando a que los jóvenes no fumen, y ahorita que viene lo del vapeo, y ahorita que vienen todas estas cosas, están generando adictos a nicotina. No sabemos cómo les va a ir en la parte respiratoria porque se requiere más tiempo, pero lo que sí es que estamos generando adictos, estamos permitiendo que los jóvenes se hagan adictos, que mantengan un negocio del tabaco y entonces después, pues digo, algunos son no fumadores, pero los que son fumadores saben a lo que me refiero. Después dejar el tabaco va a ser complicado. Por eso a veces criticaron las Claro. políticas públicas de que si restringían el tabaco en los restaurantes, pobrecitos empresarios y todo, yo creo que nos tenemos que adaptar porque esto mata. Pues esto realmente mata y se manda una información que es confusa. Entonces hay que buscar ayudarnos todos y ustedes pueden influir mucho, muchísimo en su núcleo familiar. Buenísimo. Gracias, Doc. Tenemos saludos, admiraciones y miles de agradecimientos de sus pacientes. La verdad es que no me va a dar tiempo de leer todos los comentarios, pero Pastora Rodríguez, que eso fue su paciente, María Luisa Pliego, le da Nuestro, muchísimas gracias. Aquí tenemos a Ternurita Chovías también. El señor Germán Martínez nos dice que muchísimas gracias. Marlene Sánchez agradece su bondad. Daniel Cruz también le manda muchísimos saludos y le agradece por la guía y la gran recuperación que tuvo con usted. Adriana Rivera nos dice que muchísimas gracias, Doc. Nos mandan muchos abrazos y besos a todos, muchísimas gracias. Tengo aquí un par de preguntas que me gustaría rescatar.
Nos hablan un poco del sistema inmunológico, nos hablan de estas terapias, lo que usted mencionaba, la terapia dirigida, esto que nos hablaba de la innovación de las terapias para ya cerrar. Sé que estamos como con mucho tiempo con este invitadazo. Enorme gracias, Doc. Cuéntenos, por favor, estos tratamientos novedosos, la inmunoterapia, ¿qué pasa? No, hombre, qué buena pregunta, porque justo en esa me quedé. Entonces estuvo buenísimo. Sí. Porque la inmunoterapia, o sea, imagínense que muchos a lo mejor a lo largo de nuestra vida, y a lo mejor yo ya tuve células de cáncer en mi cuerpo, pero que fueron detectadas por mis mismos policías y las mataron. Entonces, eso implica que mis policías vieron una célula que se estaba transformando en una célula de cáncer y se la echaron y ahorita sigo aquí, ¿no? Entonces, sin problemas, sin cáncer, ni nada. Entonces, estos fenómenos se piensa que pasan relativamente frecuente, porque pues, las células cuando se viven pueden tener errores, muchas veces se reparan y a veces no, y si no se reparan, pues hay mecanismos de nuestras mismas defensas para ir sobre esas células, ¿no? Así como cuando una célula se infecta de COVID, nuestras mismas defensas pueden ir sobre sobre esas células porque la identifican como extraña. Ahora, el cáncer, sobre todo de los fumadores, es un cáncer que la célula pensamos que son igualitas, no, son diferentes la del que fumó a la del que no fumó. La del cuate que fumó, imagínense lo que es como algo muy diferente a nosotros. Un malo que a veces les digo puede ser Godzilla o puede ser que ustedes quieran King Kong, algo así súper raro, enorme, feo. Y el otro se puede parecer más a Hitler. Entonces, la diferencia entre los dos son muy malos los dos, Godzilla y Hitler fueron muy malos, son muy malos, pero Hitler podría estar aquí conectado, lo podríamos estar viendo y no nos no nos llamaría la atención. Pero si vieras aquí a Godzilla en el podcast, bueno, en esto, pues sería como que, obviamente lo vemos raro y nuestras defensas irían sobre eso. Ahora, en ese entendido, nuestras defensas, si ven ese tumor, deberían de atacarlo y podrían destruirlo. Entonces, pero necesitas que tus defensas lo vean. Y eso normalmente les digo qué pasa, pero cuando ese Godzilla se disfraza de una célula normal y no lo puedes reconocer, entonces eso es cuando empieza a crecer, ahora sí, Godzilla empieza a decir muchos Godzillas. Las inmunoterapias lo que hacen no es un tratamiento que vaya curiosamente contra Godzilla, porque no sabemos que hay un Godzilla, sino que van contra el disfraz que tiene el Godzilla, que lo hace parecerse normal, se van contra ese disfraz y entonces haces que se quite el disfraz y que nuestras mismas defensas vayan y se echen un round, que normalmente son muy eficaces. Entonces, pero pues aquí les falta quitar ese disfraz. No todos los Godzillas tienen el disfraz y no hemos podido aprender todavía en algo que estamos haciendo mucho en investigaciones, intentar entender a quién le funciona más el tratamiento, a quién no tanto, cómo podemos hacer que les funcione más a algunas personas de lo que nos gustaría, porque si logramos que un paciente sus defensas vayan y ataquen fuertemente al tumor, entonces pues se puede controlar brutalmente la enfermedad. Ahora, la única forma de saberlo es darles a los pacientes esto. Entonces, a veces el mecanismo de acceso que tenemos el mejor, pues es a través de proyectos de investigación, ¿no? Entonces, estos proyectos de investigación te permiten dar medicamentos que son sumamente costosos y que o sea, pues prácticamente impagables, ¿no? Lo puedo decir un poco así, dárselos a los pacientes independientemente de si tienen seguridad social o no, o sea, si hay dinero o no, si tienen seguro o no, pues esto te permite homogeneizar mucho la parte de salud, entonces, pero se los tienes que dar y después en el tiempo vas viendo. Y lo que sí ha sido sorprendente es que ves a muchos pacientes respuestas muy buenas, controles duraderos. Obviamente esto se da al inicio del tratamiento, generalmente ya es parte del estándar si se acaba de diagnosticar un cáncer de pulmón que no tenga ningún apellido molecular, ¿no? Eso es importante porque hace ratito hice la división. Antes de dar un tratamiento, gente busco el apellido molecular. Vamos a pensar que la mitad de pacientes tienen un apellido molecular, los trato con tratamientos, con pastillas dirigidos, todo. Pero si no tienen un apellido molecular, generalmente lo que se da es inmunoterapia combinada con quimioterapia.
puede ser 1 o 2 inmunoterapias combinadas con quimioterapia. Y entonces eso, aunque los costos, si se los digo ahorita de privado, pues se van para atrás. Pero es casi un coche de lujo por cada 3 semanas. Entonces, y es bueno que esto es impagable, sí, pero hay mecanismos. También en instituciones públicas hay en varias ocasiones puede haber tratamientos, no en todos los lugares desafortunadamente, pero sí hay mecanismos para poderlos ayudar y buscar el acceso. Entonces, de aquí la bronca es que tenemos que hacer al momento del diagnóstico muchas chambas. Una, saber qué estamos enfrentando, llegar al diagnóstico de un cáncer de pulmón. Segunda, saber qué tipo de cáncer de pulmón es el que estamos enfrentando, por eso son estudios moleculares. Otra, saber qué tan avanzado está el cáncer de pulmón. Y la cuarta cosa importante que tenemos que buscar es cómo acceder al tratamiento más adecuado para mí. O sea, cuál de todas estas opciones, cuál es mi mejor tratamiento y cómo puedo acceder. Me lo dan en este hospital, es a través de este otro hospital, es a través de investigaciones, a través de programas de acceso. Entonces, todo ese tipo de cosas, sus médicos, oncólogos particularmente, son los que los tienen que orientar. Y no es una chamba fácil, pero sí creo que se puede hacer todo lo mejor para ustedes, obviamente. Perfecto. Acérquense con sus médicos para que sepan cuál es el mejor tratamiento que pueden tomar. Importante cómo ha cambiado pues estos tratamientos a lo largo de la historia y cómo gracias a esto que usted nos menciona, la esperanza de vida de los pacientes con una buena calidad de vida puede ser disfrutable. Doctor, algo que quiera agregar. Yo sé que el tema es muy amplio y queremos seguir aquí otro ratote, pero algo que usted desea agregar de toda esta vasta y maravillosa información que nos otorga. No, pues bueno, obviamente primero agradecerles a todos los que nos están escuchando, que es información que espero que les sea de utilidad, que sepan que, bueno, Respirando con Valor está para apoyarlos en un chorro de cosas y que hay muchos médicos que también nos gusta apoyarlos y poderlos ponernos a sus órdenes, porque es parte de lo que nos gusta hacer, o sea, y lo hacemos con todo el gusto y el cariño. Y pues ha habido muchos avances, confíen un poco en nuestra orientación, vamos a buscar hacer las cosas mejor. Créanme que en México, afortunadamente, ha sido sorpresa para muchos médicos del extranjero, de hospitales, de hospitales muy fashion, digamos, del mundo, que vienen a México y se encuentran con un grupo de oncólogos médicos muy fuerte, muy educado, que están en la vanguardia. Entonces, pues para que todos, independientemente de su cuestión regional, donde estén y todo, la verdad es que hay un grupo de médicos que les pueden ayudar muchísimo y cualquier cosa que requieran de mi parte, obviamente, pues será un gusto también poderlos apoyar. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Pues les dejamos los datos del consultorio del doctor Alatorre, pero si ustedes quieren tener segundas opiniones, sabemos que es un médico buenísimo y que todos van a querer estar con él, pueden llamarnos aquí a Respirando con Valor y nosotros tenemos convenio con él, con otros médicos, para que podamos dirigirlos. Muchísimas gracias en verdad a todos por su tiempo, doctor. Infinitas gracias. Nos acaba de resolver muchísimas dudas, nos acaba de desmenuzar y de dar información que yo sé que médicamente es muy, muy, muy fácil de pronto de aquel lado, pero aterrizarla con las personas que estamos de este lado y no estamos empapadas en el área médica, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la sencillez con la que nos explicó, por su paciencia y por su tiempo. Que todos tengan una excelente tarde, pórtense mal, cuídense bien. ¿Algo que quiera agregar, Doc? Nada, pues agradecerte, Lau, a ti y al grupo de Respirando por Valor y por la iniciativa. Y pues estamos en contacto. Y saludos a todos. Gracias, bonita tarde, hasta luego.